Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí ya se han unido más. Ya vemos seis. ¿Cómo han estado? Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bien. Espero que bien. A todos. Vayan poniendo presente en el chat para ya mismo pasarle su asistencia. Todos los que ya ingresaron. Qué bueno que les haya ido bien. Por aquí estoy leyendo. También felicitar a los chicos que participaron en la casa abierta, que estuvieron presentes en la feria y que pudieron exponer sus proyectos. Por ahí vi algunas personas que participaron y estuvo bastante bonito todo lo que realizaron. Ah, sí, agripado. Sí, también decirles que sí, que deben cuidarse porque pues nuevamente está en los casos de COVID bastante elevados, entonces también hay que cuidarnos. Vamos a ver. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar. El domingo pasado que nos vimos, estuvimos viendo historia. Así que este domingo vamos a ver lengua y literatura. La última clase que vimos de lengua, si no me equivoco, fue acerca de este, estuvimos viendo acerca de ya, sí, estuvimos viendo acerca del reportaje, también vimos acerca de los conectores que se utilizaban en el reportaje y el día de hoy vamos a ver acerca de la entrevista. Es pues un tema que también es bastante fácil, creo que todos nosotros en algún momento hemos visto alguna entrevista, hemos escuchado alguna entrevista y pues está así un tema fácil de entender y está bastante interesante también. Entonces ese es el tema de la clase del día de hoy. Vamos a estar trabajando con el libro que está en la página del colegio, el libro de lengua y literatura para primero y vamos a estar en la página 86 para los que puedan ahí tener acceso o ya lo tengan descargado, que se ubiquen en la página 86, que es la que vamos a estar revisando el día de hoy. Y pues si no, igual aquí se los estoy yo proyectando para que vayamos trabajando, ¿ok? Entonces, les decía que el tema es acerca de la entrevista. A ver, ustedes que sí participan siempre, alguien que me dé rapidito el concepto más básico de entrevista que tenga. Presentación, o sea, una pequeña biografía corta de personal, ¿no? Ya puede ser, ¿verdad? Ahí un poco yéndonos a cuando es una entrevista laboral, ¿verdad? Normalmente cuando vamos a una entrevista, hemos ido a una entrevista de trabajo, ¿verdad? Que tal vez es la más común a la que todos hemos estado más relacionados. ¿Qué hay en la entrevista? Hay alguien, ¿verdad? Normalmente la persona de recursos humanos que realiza una serie de preguntas. Nos realiza a nosotros una serie de preguntas y pues nosotros vamos a responder, ¿verdad? Entonces, una entrevista podríamos decir que es una especie de diálogo, ¿verdad? Que puede ser entre, pues principalmente entre dos personas, pero puede ser, qué sé yo, alguna entrevista grupal en donde se incluyan pues más cantidad de personas. En una entrevista, como les decía, es un diálogo, pero no es un diálogo espontáneo, ¿verdad? Como una conversación, sino más bien un diálogo intencionado, es decir, que lo que busca esta entrevista es justamente información, ¿verdad? Busca obtener información ya sea para el fin que se vaya a el fin que sea que se vaya a utilizar esa información, pero a diferencia, como les decía, de la conversación, que es un diálogo espontáneo, en la entrevista es un diálogo, pero intencionado. Ahora, en una entrevista normalmente les decía que hay dos partes. Está el entrevistado, que es quien va a responder todas las preguntas, y el entrevistador, que es la persona que va a encargarse de realizar todas las preguntas. Como les decía,
a la entrevista que más estamos nosotros tal vez acostumbrados es a una entrevista de trabajo, ¿verdad? A este formato. Pero las entrevistas se utilizan para un montón de cosas más y principalmente les decía, el objetivo siempre de una entrevista es obtener información. En el caso de las entrevistas de trabajo, pues buscan obtener información acerca de nuestra formación profesional, nuestra experiencia, nuestras capacidades, nuestras habilidades para el puesto al que estemos aplicando. En el caso de una entrevista informativa, qué sé yo, si está entrevistando a alguna persona especialista en un tema específico, lo que se busca es, pues, obviamente, obtener información sobre ese tema para ya posteriormente, qué sé yo, presentarlo en un reportaje. Yo les decía que en muchos de los reportajes, para que sea pues un reportaje como más enriquecido, con más información, normalmente se incluyen extractos o fragmentos de entrevistas que se hacen pues a personas que son especialistas sobre el tema del que se está hablando en ese reportaje. Em, otra de las funciones o digamos usos que se les podría dar a estas entrevistas también es un poco de entretenimiento, en el caso de estas entrevistas que se hacen así tipo para estos matinales, estos programas de televisión, que pues se llevan invitados y se entrevista, así mismo sobre su carrera, qué sé yo, temas, pero siempre el objetivo de estas entrevistas es que es una técnica para obtener información. En el mismo modo se pueden incluir también entrevistas cuando se hacen proyectos investigativos. Por ejemplo, en mi caso, yo hice para mi titulación un proyecto en la isla Santay. Entonces, como parte de la información que yo tenía que presentar, uno de los recursos para obtener información fue hacer una entrevista a la persona que estaba encargada del área donde yo estaba haciendo la investigación. Entonces, digamos, otro uso también sería ese. En proyectos de investigación se recurre normalmente a la entrevista también para obtener información. Eso en términos generales es pues la entrevista. Ya les digo, es un diálogo, pero siempre intencionado y tiene justamente el objetivo de buscar o obtener información que puede ser utilizada después para diferentes cosas. En el libro hay aquí, al principio, antes de entrar el tema o antes de explicar el tema, aquí hay una entrevista. Entonces, ya con toda la introducción que les di y también les digo que pues creo que es un tema que la mayoría conoce a grandes rasgos, acá ya está un poco detallado de todo el proceso de la entrevista que lo vamos a ver más adelante, pero para empezar vamos a leer la entrevista que está al principio para que tengamos un poco de, aunque es un poco larga, tal vez leamos hasta la mitad, según cómo estemos de tiempo. Ya. Entonces, para esto necesito a alguien que pues pueda leer, que quiera participar, ustedes que son bien participativos. Yo, profesora. Iba a decir, hoy tantos quieren leer, hay demasiadas personas voluntarias para leer. A ver, este señor Leonardo, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Junto al río Hanches. Eh, a ver, déjeme subirle más al Zoom, que no. Ya. Ahí, Arati, nacida en Benares, India, en 1991, es la mayor de los cinco hijos de una joven pareja india. Su padre es vendedor ambulante de collares y su madre ama de casa. Arati asiste a la escuela, pero desde los 6 años se ve obligada a repartir las horas del día entre el estudio y la venta de postales a orillas del río Ganges. El periodista Ima Sánchez le hace la entrevista que tiene a continuación. Nos veo. ya, yo le voy moviendo. Un ratito, entonces para que el resto de los chicos también entienda de qué se trata, dice que pues es una entrevista que se le va a hacer, perdón, a una joven que pues vive a orillas de este río Ganges, este río queda en la India. Entonces vamos a ver un poco de Entonces, cómo es la vida de esta joven a través de una entrevista que pues se le hace y dice el periodista Inma Sánchez. Entonces vamos a leer un poco de la entrevista para ver cómo es la vida de la joven. Em, aquí el señor Leonardo nos va a ayudar leyendo por lo menos la primera parte y luego que otro compañero también nos ayude leyendo. Ya, entonces ahora sí, adelante, señor Leonardo, le escuchamos. claro, Leo, Sí, lea.
La pregunta y las respuestas, que igual ya sabemos que estamos leyendo una entrevista, ¿verdad? Entonces, obviamente van a haber preguntas y respuestas. Sí, adelante. Ah, ya. ¿Te gusta tu casa? Sí, me gusta mucho. Apenas tiene 4 metros cuadrados. ¿Cómo duermen? En diagonal. Aquí se tumba mi padre, a su lado mi madre. Luego vengo yo y mis 4 hermanos. ¿Y cómo es tu casa? Al lado está, mi casa es muy grande. ¿Vives con tus padres, hijos y primos? No. ¿Y no te sientes sola? Punto suspensivo. Cuéntame, ¿cómo transcurre un día en tu vida? Me levanto a las 6 de la mañana y me voy a Hanges a vender postales a las 7:30 entre la escuela. A las 4:30 vuelvo a los GATS a vender más postales hasta que se oscurece. Estudio una hora, juego un rato, meriendo y hablo con mis amigos. A las 11 de la noche me voy a dormir. ¿Quién trae el dinero a casa? ¿Tú o tu padre? Mi padre hay meses que no consigue nada, como mucho saca 300 rupias al mes. Yo en promedio gano unos 800 rupias al mes. ¿Cómo imaginas tu vida en el futuro? Quiero ser doctora, ayudar a la gente que lo necesita y en especial a todos aquellos que no tienen piernas o brazos ni dinero para medicinas. ¿Sigo? No, hasta ahí. Gracias. Ya vamos Ah, a llamar a otro compañero. ya, Ya. profesora, gracias. A ver, ¿quién está por ahí? Em, a ver, a ver, sin nombrarlos. ¿Alguien más que quiera leer? Si no, ya los nombro. Nadie. ¿Y por qué quieres hacer eso? Porque veo por Gracias, la calle a compañero. Gracias. demasiada Adelante. gente que... ¿Y por qué quieres hacer eso? Porque veo por la calle a demasiada gente que sufre y que necesita ayuda. Creo que si yo les ayudo, me ayuda a mí misma. En buen karma para mí, ¿entiendes? ¿Ves posible ir a la universidad? Lo intentaré. Cuesta entre 3.000 y 4.000 rupias al mes. Yo sé que cuando sea mayor no podré vender postales por la calle porque nadie me comprará. Tengo planeado dar clases de hindi a extranjeros. Tú tratas con muchos occidentales. ¿Qué piensas de nosotros? Los, a ver, los occidentales son como los indios, quieren ganar dinero. Lo que pasa es que allí se gana mucho más que aquí. Nosotros no somos inferiores a los occidentales, pero necesitamos parte de su dinero para sobrevivir. Aún así, yo creo que el dinero se debe ganar honestamente. ¿A qué te refieres? Yo me niego a trabajar con las tiendas que me ofrecen 50 por llevar a los turistas. Me niego porque eso me parece deshonesto. Prefiero tener un trato de igual a igual. Y para eso es esencial no engañar al otro. Entiendo. Yo compro los postales y tengo que sacarles un beneficio, pero no les pongo precio. Siempre digo, dame un dinero feliz, que a ti te hago feliz, me hará feliz a mí. ¿Ya? De otro lado. Ya, si puede leer del otro lado, de una vez para terminar. Acá, Y si te dice. dan menos, a ver, ya, ahí sí. Y si te dan menos de lo que invertiste, yo sonrío. ¿De qué hablas con los extranjeros? Hablo de la codicia, del dinero y la bondad. Desabierto de tantos indios extraños que lo único que quieren es sacarles dinero. ¿Cómo sabes si la gente es buena o mala? Viendo postales desde los 6 años. Cuando me acerco veo cómo reaccionan. Algunos ni me miran, otros sonríen, otros preguntan y otros me tocan. Y yo odio que me toquen. Si miras a los ojos a la gente, sabes, en India son los padres los que deciden con quién se casan las hijas. Mi madre quiere que me case y la he convencido de que me deje escoger a mí.
como condición me exige que sea un buen chico y que no sea de piel muy negra, porque las personas de piel oscura son complicadas. ¿Y tú qué le dices a tu madre? Si encuentra un corazón limpio, aunque esté recubierto de una piel oscura, me casaré con él. A mi padre no le gusta que hable con niños indios, porque eso crea compromisos y vínculos. Pero yo me fío de mi propia intuición. Ya. Ya, muchas gracias, Brian, gracias por la lectura. ¿Listo? Ya, entonces ahorita acabamos de revisar una entrevista, ¿verdad? Ahí veíamos claramente cómo pues lo que estaba en morado, las líneas moradas, estaban obviamente en preguntas, serían el entrevistador, que en este caso era un periodista. Aquí está Ima Sánchez, quien estaba a cargo de la entrevista, y se fue realizada el 9 de octubre del 2003. Y aquí está donde está publicada la entrevista. Dice, yo sonrío en la vanguardia. ¿Qué más podemos ver de aquí del formato de una entrevista, verdad? Cómo es la pregunta y también las respuestas de, en este caso era una chica a quien estaban entrevistando. Y un poco el formato también, ¿verdad? Que les decía que es un formato de un diálogo, como una conversación. Simplemente que obviamente el entrevistador tiene la intención de, pues, sacar, digamos que la máxima cantidad de información que él necesite según el tema, ¿verdad? Que se esté tocando. Ya, entonces, según la entrevista, lo que acabamos de leer, por aquí creo que hay unas preguntas. No, este es un trabajo, ya, ya vamos a verlo de acá. Entonces, rapidito, según la entrevista, ¿qué información ustedes pudieron sacar de lo que leyeron? Es decir, ¿a quién se estaba entrevistando? ¿De qué se estaba, de qué se trataba la entrevista? De repente, si a alguien se le ocurre cuál era el objetivo de esa entrevista, ¿qué creen ustedes? Ujú, ver cómo vive, con quién vivía. Sí, un poco el objetivo era justamente ver, ¿verdad? Cómo viven o cómo es la vida, digamos, cómo es un día normal de una chica, una adolescente que vive en la India. Por acá al principio igual también nos daba una idea, ¿verdad? Nos decía quién era la persona que se estaba entrevistando. Dice que la chica se llamaba Arita, que había nacido en la India en 1991 y que era la mayor de los 5 hijos de una joven pareja. Nos dice aquí también quién era su padre, por acá la mamá a qué se dedicaba. Y dentro de la entrevista, por ejemplo, algo que a lo que hacía bastante referencia era un poco de cómo llegaba el dinero al hogar, ¿verdad? Ella mencionaba a la chica de la que se le entrevistó, mencionaba que pues ella se dedicaba, aparte de estudiar, pues el tiempo que le quedaba después de la escuela y también antes de la escuela, dice que iba a vender postales, ¿verdad? Vendía postales a las personas extranjeros. Vendía postales y de esa manera aportaba con dinero a su casa. Decía que incluso llegaba a aportar más que el papá. Entonces, em, esta entrevista, desde mi punto de vista, muestra así, como mencionaba también el compañero, cómo es la vida de una joven de la India. Digamos, cómo es un día común de una joven que vive en la India y un poco el contraste o hacer el contraste, ¿verdad? De cómo es la vida allá y cómo es la vida de un joven acá, porque sea en el occidente. Em, Eso, algo más que hayan sacado, aparte de quién participó, aparte del señor Pedro. Nada más. La entrevista, de esa entrevista se puede sacar bastante información, incluso también algo que mencionaba
o algo que le preguntaba el entrevistador era acerca de, o la chica, la entrevistada mencionaba acerca de que las bodas eran arregladas, ¿verdad? Que los padres se encargaban de buscarle con quién ella se tenía que casar. Y ella daba su perspectiva de que pues ella no quería que le eligieran, digamos, sino que ella tenía la posibilidad de escoger. Y eso es algo también que refleja un poco de la cultura, de cómo son las cosas allá, ¿verdad? En la India. Entonces, si se dan cuenta de una entrevista, así sea simple o una entrevista así sea corta, siempre se puede sacar bastante información que luego pues puede ser utilizada para hacer algún análisis, como les decía, si en caso de que se incluya en un reportaje, para poder contrastar otras informaciones o argumentar alguna información que se está investigando. Acá ya en la página, ya les digo en qué página, ya, acá en la página 89 ya se encuentra el tema de la entrevista ya conceptual, ¿verdad? Al principio era un ejemplo, la entrevista que leímos, y acá ya está un poco de concepto. Entonces vamos a analizar lo que dice aquí para ir sacando una definición de la entrevista. Dice, una entrevista es un tipo de diálogo para recabar información sobre personas, acontecimientos, etcétera. Es un diálogo que responde a un cuestionario previo y generalmente suele difundirse a través de la radio, de la televisión o de la prensa escrita. Entonces, aquí resaltar lo que dice que es un tipo de diálogo. Como yo les mencionaba al principio, es un diálogo que tiene el formato de una conversación, pero tiene una intención, ¿verdad? ¿Cuál es la intención? Pues lo que nos menciona aquí, recabar información o obtener información. ¿Sobre qué? Sobre personas, sobre acontecimientos y etcétera. Acá nos dice que es un diálogo, dice que responde a un cuestionario previo. Normalmente cuando se va a hacer una entrevista, antes de la entrevista se realiza el cuestionario. Es decir, si yo voy a hacer una entrevista y mi objetivo es aquí, digamos, sobre algún acontecimiento. Qué sé yo, voy a hacer una entrevista al, ¿qué podría ser? Digamos, al gerente de un hospital. Entonces, el acontecimiento sobre el que yo quiero basar son el rebrote de casos de COVID. Entonces, yo antes de ir donde la persona, obviamente antes de em, plantear, ¿verdad? Que el día, la fecha, cómo va a ser la entrevista también, antes de hablar también con la persona que voy a entrevistarlo, yo primero tengo que investigar un poco del tema del que quiero obtener información, es decir, tener una base. Y a partir de esa base genero preguntas. ¿Qué preguntas, o sea, cuál es la finalidad de mi entrevista? ¿Qué información quiero obtener? Y en base a eso elaboro mis preguntas. Un tipo cuestionario y yo ya lo tengo que llevar hecho. Al momento que voy a hacer la entrevista, yo tengo que estar preparado. No puedo ir a hacer la entrevista y en el momento, como decía, que espontáneamente me surjan las preguntas, no, porque normalmente el entrevistador tiene que ir conduciendo, ¿verdad? Al entrevistado para que éste, digamos, que dé la mayor cantidad de información posible. Entonces, si yo como entrevistador no tengo planeado, no tengo ya mis preguntas elaboradas, mi cuestionario elaborado, al momento que voy a estar preguntando, de repente me va a surgir una idea, otra idea, y voy a hacer esa entrevista un desorden, ¿verdad? Voy a hablar de un tema, voy a hablar de otro tema, porque va a tomar más el formato de una conversación, más que de una entrevista. Entonces, esto es importante, que siempre el cuestionario yo lo tengo que tener elaborado previamente. ¿Y lo elaboro en base a qué? A pues qué información yo quiero obtener de esa entrevista y también pues cuál es el objetivo, o sea, esa información que voy a obtener, ¿en dónde la voy a utilizar? Voy a publicar la entrevista como tal, voy a utilizarla para hacer una nota periodística que va a salir en la televisión, o voy a hacer un reportaje más extenso, ¿verdad? Algo más extenso con esa información o es parte de una investigación, etcétera. Bueno, aquí nos dice también en dónde puede difundirse las entrevistas. Es común escucharlas en radio, en televisión, les decía que es bastante común, y también en la prensa escrita. En este último caso, dice, el entrevistador selecciona las partes de la conversación más interesantes para crear un texto atractivo al lector.
Aquí lo que nos dice es que cuando la entrevista se la pone en una prensa escrita, es decir, qué sé yo, en un periódico, normalmente más en revistas, si se la pone en una revista, la persona que va a entrevistar, luego de realizar la entrevista, va a seleccionar cuáles han sido las partes de todas las preguntas que se hicieron, cuáles han sido las partes más interesantes o tal vez las partes que aportan más información y se va a encargar de ordenarlo o de crear en base a esta información que ha obtenido, pues un texto que sea más atractivo de leer. Porque si vemos acá, por ejemplo, en la entrevista que leímos al principio, es un poco difícil, ¿verdad? Como de leer la pregunta y la respuesta, la pregunta y la respuesta. Ahora imagínense una entrevista que normalmente son largas. Entonces, si ponemos tal cual toda la entrevista, es como más complicado para el lector. Entonces, siempre que se hace la entrevista con la intención de ponerla, qué sé yo, en un reportaje, lo que se hacen es seleccionar las preguntas de las que se haya obtenido información más importante y en base a esas preguntas y esas respuestas ya se arma, digamos que, un texto. Em, Qué sé yo, por ejemplo, de toda esta entrevista que se le hizo a la chica, si yo quiero armar un reportaje que habla específicamente sobre, em, podría ser, qué sé yo, sobre la cultura de las personas en la India. Entonces yo voy seleccionando cuáles de estas preguntas me aportan a este tema de la cultura. Y en base a esas preguntas, pues ya genero, ¿verdad? Un texto que ya puedo publicar y puedo incluso aumentar más información, argumentar con otras entrevistas o con otras fuentes de información. Ya acá. Dice aquí, lee atentamente. Bueno, este acá es otro ejemplo de entrevista y la intención aquí de este ejemplo es que veamos cuáles son las partes, ¿verdad? Yo les he dicho siempre que en lengua y literatura todo tiene sus partes, desde un ensayo, un informe, una investigación, una reseña, un reportaje, en este caso una entrevista, siempre tiene una estructura, un cuento, una novela, todo tiene su estructura. En este caso, el reportaje también tiene una estructura. Dice que empieza con la presentación. Digamos que una presentación serían estas dos partes, el entrevistado y el entrevistador. Es decir, se presenta a quién voy a entrevistar y por quién y quién va a dirigir esa entrevista, es decir, el entrevistador. Aquí dice Carla Loaiza, sería la entrevistador, ¿verdad? Y acá dice Leonor Bravo, sería la persona a quien se va a entrevistar. Y también es importante mencionar sobre qué se la va a entrevistar. Acá dice, los cuentos de hadas muestran cosas muy profundas de los seres humanos. Qué sé yo, puede ser que esta persona sea un autor de un libro, ha escrito un libro, entonces aquí se pone quién va a ser el encargado de la entrevista, acá está Carla Loaiza, y a quién se va a entrevistar y sobre qué. Entonces, esto es importante, siempre se pone al inicio. Igual en la entrevista que leímos de ejemplo, también decía, ¿verdad? Quién lo entrevistaba y también decía a quién. Nos daba el nombre de la chica. Ahora acá, luego de esta presentación del entrevistado y el entrevistador, el siguiente punto es la entradilla. La entradilla sería como una introducción breve, ¿verdad? Nos pone como en contexto, es decir, si es que la entrevista tiene como objetivo buscar información del personaje, nos pone en contexto, ¿verdad? ¿A quién voy a entrevistar? ¿A qué se dedica esta persona? ¿Por qué la estoy entrevistando? Si ha publicado una obra, ¿de qué se trata esa obra? O si ha, pues, hecho algo, digamos, algún suceso importante, ¿de qué se trata este suceso? Es decir, yo doy todo el contexto o toda la introducción para posteriormente que cuando alguien esté leyendo la entrevista, pues sepa, ¿verdad? Bueno, estoy entrevistando a tal persona por esto o por esto. En la que leímos al principio, que era el ejemplo, este párrafo de aquí sería la entradilla, ya les voy a mostrar. Este párrafo de aquí sería la entradilla, ¿verdad? Porque nos está diciendo todo el contexto, ¿verdad? Nos dice a quién vamos a entrevistar y nos dice también quién es esta persona, ¿verdad? Nos dice que es la hija mayor de una pareja joven que vive en la India, nos dice incluso cuándo nació, a qué se dedica su padre, a qué se dedica su mamá, ella a qué se dedica. Y nos dice también acá, ¿verdad?
quién va a ser el encargado de realizar la entrevista. Entonces, esa sería la entradilla. Ahí para que vean el ejemplo, ya vamos a volver. Ya. En este caso, la entradilla nos dice acá, la literatura infantil, dice, ya, la literatura infantil la escogió a ella, dice Leonor Bravo, escritora quiteña de larga trayectoria que a través del arte quiso resolver las inquietudes que le aquejaban de niña. En principio se inclinó por la pintura dedicada para público adulto, pero su vida cambiaría al formar parte de un grupo de títeres. En ese momento se reencontraría con su niña interior que la acompaña hasta ahora, mientras se enfrenta a la página en blanco con mucho respeto, tras casi 40 publicaciones dedicadas a niños y jóvenes. Su niñez todavía está presente en su oficina, donde muñecos de hadas, duendes, dragones, de caperucitas y figuras de origami manifiestan ese deseo de permanecerse niña y transmitir la alegría a esos seres que están creciendo. Acá está entre comillas, o sea, ha sido una frase tomada de la persona a la que se está entrevistando. Dice, yo me formé con cuentos de hadas y muy pocos libros, dice Bravo con orgullo. Ahora que sabe que los niños y jóvenes tienen más oferta literaria y a través de los libros pueden conocer más sobre el ser humano y la felicidad. Entonces, en esta entradilla ya nos está dando toda la información acerca de a quién se está entrevistando, ¿verdad? Que nos dice que es una escritora quiteña, que se dedica a escribir un tipo de literatura que está enfocada o está dirigida a niños y a jóvenes. Nos cuenta también un poco de qué le incentivó a escribir estos libros, qué hacía al principio, dice que se dedicaba a la pintura. Cómo se convirtió en escritora, dice que al pertenecer a un grupo de títeres. Entonces nos da, ¿verdad?, todo este contexto, toda esta información que también es necesaria dentro de la entrevista para que, como un preámbulo, ¿verdad? Para que ya después, al momento de realizar las preguntas, la persona que vaya a leer la entrevista, pues sepa, ¿verdad? De qué se está hablando, a quién se está entrevistando y por qué se la está entrevistando. Quedan 2:59 minutos, así que mejor les tomo su asistencia antes de que se cierre. Pongan presente, veo que acá hay más personas y en el presente casi no están todas. Igual ya les paso otro link para que ingresen y terminemos la clase. Ya voy a cerrar este porque ya no queda nada de tiempo. Queda un minuto. Y les paso y les paso nuevamente un link para que ingresen. Ya. Bueno, chicos, entonces continuamos rapidito para tratar de acabar ya. Nos habíamos quedado aquí en lo que era la entradilla, que les decía que era como una introducción, ¿verdad? Se da todo el contexto necesario para que posteriormente la persona que lea la entrevista o que escuche la entrevista, pues sepa a quién se está entrevistando y por qué se está entrevistando a esta persona. Y posteriormente en la entradilla, pues ya viene la estructura normal de una entrevista, que serían preguntas y respuestas. Normalmente en una entrevista se realizan preguntas abiertas, es decir, que las respuestas, o sea, se da la oportunidad de que las respuestas sean pues tan extensas como la persona entrevistada pues quiera responder, ¿verdad? Las preguntas cerradas, que pues es lo menos recomendado para las entrevistas, normalmente en las preguntas cerradas, pues las respuestas son más cortas, ¿verdad? Son respuestas de sí o no,
y no dan tanta información. Por lo tanto, preguntas cerradas no se utilizan, sino este tipo de preguntas abiertas, dando la oportunidad de que la persona que está siendo entrevistada, pues digamos que pueda expandirse todo lo que necesite en la información que se le está pidiendo. Aquí hay algún ejemplo, dice, ¿cómo es Leonor ante la hoja en blanco? Esa es la pregunta que le está haciendo la persona que está entrevistando y la respuesta pues de la escritora quiteña, que es la que estamos leyendo, dice, tengo mucho más cuidado que antes, cuando empecé a escribir era como un juego, ahora tengo más conciencia de la responsabilidad social y literaria. Esas dos cosas son importantes. Al principio era muy bonito, era una cosa que me causaba mucho placer, mucho gusto y también lo hacía con un poco de desconocimiento y eso me volvía un poco irresponsable. Ahora le tengo mucho más respeto. Entonces, vemos ahí cómo son preguntas abiertas, ¿verdad? Le da la posibilidad de que la persona entrevistada se expanda a lo que necesite. Acá está la foto de la persona que se está entrevistando. Por acá hay otra pregunta, dice, ¿dónde nace el apodo de el apego a la literatura infantil? Acá está la respuesta. Nuevamente, si bien son respuestas bastante extensas. Em, Acá hay otra, dice, y en su caso, ¿cuál es esa pregunta sin respuesta? Normalmente vemos que yo les decía que siempre hay siempre antes de ir a realizar la entrevista, normalmente la persona encargada pues va a tener que realizar su formulario con todas las preguntas que va a hacer. Pero también de repente si dentro de las respuestas de la autora surge alguna oportunidad para realizar otra pregunta, como en este caso, esta pregunta sale de lo que la autora ha respondido. Entonces también se vale incluirlas, ¿verdad? También se vale incluirlas. Así, o sea, me refiero a que así no hayamos planificado preguntar sobre ese tema. Si la autora llega a tocar ese tema o ese punto y nos parece importante, se pueden agregar preguntas sobre eso, ¿eh? Con el objetivo de que la autora se expanda, la entrevistada se expanda mucho más. Por acá hay otra, dice cuál es su relación con los cuentos de hadas. Entonces, si ven, son respuestas bastante largas. De repente en la primera entrevista que vimos eran respuestas mucho más cortas. Acá ven, ya, esta es otra de las, acá hay otro tipo de preguntas. Si ven aquí dice breves respuestas para cuestiones cotidianas. Normalmente también dentro de las entrevistas, sobre todo si son así para publicarse en alguna revista, o sea que son temas como más de no tanto temas de investigación, sino un poco más de que se hace que sea autores o a personajes así, de repente famosos o conocidos. Es común también encontrar este tipo de preguntas como las que están aquí, donde se busca obtener más información a través de respuestas cortitas. Por ejemplo, aquí se le dice breves respuestas para cuestiones cotidianas y se le pregunta un libro, entonces la persona, en este caso la escritora quiteña, responde, ¿verdad?, cuál es su libro favorito. Por acá un escritor responde cuál es su escritor favorito. Una canción, pues qué canción le gusta, una película, su más grande miedo y al final dice que le hace feliz. Entonces, si bien en las primeras preguntas veíamos que eran temas más apegados a lo de la literatura, que es a lo que se dedica la persona que está siendo entrevistada. Y al final, pues ya se tocan temas un poco más personales, pero relacionados también al tema de la escritura. Se le preguntan, pues, qué libro le gusta, qué escritor le gusta, qué canción, qué película, entre otras. Entonces, eso es para que vean un poco de qué tipos de preguntas se pueden incluir dentro de una entrevista. Em, y por acá vamos a ver qué más hay. ¿Qué tipos de entrevistas? Ya. ¿Qué tipo de preguntas les decía? Y por aquí dice, ve, quién fue la encargada de la entrevista, quién fue el entrevistado, el tema, en dónde fue publicado y también está aquí la página, ¿verdad? Dónde está publicada la entrevista. Y acá nos explica, dice, en esta entrevista se reproduce una conversación entre Carla Loaiza, que era la entrevistadora, y Leonor Bravo, que era la autora quiteña a quien se estaba entrevistando. Dice, el entrevistador selecciona, interpreta y reproduce la conversación siguiendo esta estructura. El título
Debe ser atractivo para despertar interés del lector. Aquí en el título les decía que está también un poco se tenía que incluir a quién se va a entrevistar y quién va a ser el entrevistado. Seguido de la entradilla, en la entradilla se describe al entrevistado, en este caso centrándose en cuestiones íntimas y personales, además de profesionales. Y después vienen preguntas y respuestas, es decir, esta sería la estructura, ¿verdad? Que el título o la presentación, la entradilla, preguntas y respuestas. Y aquí está un poco del tipo de preguntas. Dice, el tipo de preguntas varía según la información que se desea obtener. Es decir, si quiero obtener información más personal, pues realizo preguntas más personales, ¿verdad? De personalidad. Por acá dice de trabajos, de gustos, pero siempre están preparadas y pensadas de antemano. Lo que les decía, siempre en una entrevista, el entrevistador, ¿verdad? No puede improvisar sus preguntas, sino que tiene que ir preparado. Y para poder ir preparado, antes de llegar a esa entrevista, tiene que realizar un proceso de investigación, investigar a la persona que va a entrevistar para saber qué preguntarle, ¿verdad? Dice acá, sin embargo, y puesto que se trata de un tipo de texto oral, también hay lugar para la improvisación, pero según transcurra la conversación. Eso también lo que les mencionaba, que de repente la persona, ¿verdad?, a quien se está entrevistando, dentro de las preguntas pueda irse, ¿verdad?, o tocar algún otro punto, y si al entrevistado le parece necesario, puede incluir en ese momento improvisar y hacer una pregunta extra, ¿verdad? Que no esté planificada, pero que pues le pareció que era oportuna realizarla. A eso es lo que se refiere aquí, que se pueden improvisar ciertas preguntas. También nos dice que la entrevista puede terminar con un comentario, una valoración o una síntesis del entrevistador para concluir su trabajo, aunque no es necesario. Además, puede ir acompañada de fotografías u otros elementos gráficos. Por acá dentro del formato de la entrevista, dice que podemos encontrar fotos u otros elementos, y lo de al final dice es que normalmente luego de realizar la entrevista, la persona que está realizando, ¿verdad?, la entrevista, en este caso el entrevistador, puede al final realizar algún, qué sé yo, algún comentario, una valoración o un resumen incluso de la persona que se entrevistó o del tema que se tocó durante la entrevista, el tema central de la entrevista. Pero el libro también nos dice que no es tan necesario. Entonces, eso sería toda la información acerca de la entrevista. Por acá ya nos menciona la búsqueda de información, que ya lo veríamos en la siguiente clase, así que nos quedaríamos ahí. ¿Tienen alguna pregunta acerca de la entrevista? No tienen preguntas, todo está clarísimo. Ya, aquí el libro nos da una actividad para realizar. Nos dice, elija a uno de estos personajes e invente una posible entrevista. Bueno, por aquí dice que estos son Calle 13 y pues por acá obviamente, em, este, a ver, ¿cómo se llama? Felipe Caicedo. Exactamente, exactamente acá. Entonces, el libro nos da estos dos personajes, pero para que no se cierren tanto, de repente no les gusta esos personajes, no les gusta, sí, pues esos personajes, pueden ustedes elegir algún otro personaje, incluso puede ser pues alguien que no sea famoso, que se yo, algún miembro de su familia o alguien que a ustedes les parezca interesante hacerle una entrevista. No tienen que necesariamente hacerla, en este caso el libro dice que pues se inventen, ¿verdad? Hagan el supuesto de que van a realizar ustedes una entrevista. Entonces, ¿cómo ustedes se prepararían para ir a realizar una entrevista? ¿Qué preguntas harían? ¿Sobre qué temas les gustaría entrevistar? Puede ser algún futbolista también, puede ser algún cantante, algún personaje, el que ustedes quieran. Y luego en una entrevista cortita, les voy a poner que sea de máximo de 6 preguntas para que no sea tan extensa, y la escriben. Algo corto, no vayan a hacer algo tan extenso.
Ya, eso les quedaría de asignación. Igual también les pongo con bastante tiempo para que la realicen con calma. Entonces, eligen un personaje, el que a ustedes pues les parezca interesante, realizan o formulan, ¿verdad? Unas 6 preguntas que posiblemente ustedes le harían a este personaje y también un poco de cuáles son las posibles respuestas que este personaje les daría. ¿Ya? Entonces, no, no hay dudas. No, ya, excelente. Bueno, excelente. Si no tienen dudas, eso sería todo. Todavía no se vayan para nuevamente pasar las capturas de su asistencia y pues ya nos estaríamos viendo. Ya, la actividad está en la página 92. Está en la página 92. Eh, ya, si no tienen dudas, pues entonces nos estaremos viendo el próximo domingo con una clase de historia. Una clase de historia. Ahí en el chat ya les pasé la captura de su asistencia para que igual vean los que están ahí presentes. Y pues ya, si no tienen dudas, ha sido un gusto, chicos, la clase, compartir con ustedes. Dice, sí, exactamente. La actividad que les decía queda como tarea para que la hagan con calma. Yo se les asigno después al Classroom para que la suban. Como les digo, máximo unas 6 preguntas cortas, ¿verdad? No hagan la mega entrevista. Bueno, entonces eso sería todo, chicos. Ha sido un gusto, les decía, poder compartir la clase con ustedes. Y sí, exactamente. También les deseo un buen inicio de semana para todos. Que les vaya súper bien esta semana. Ya está cerquita que se nos acabe el año. Así que, así que eso. Entonces, chao, chicos. Chao, profe, pase bien, buena tarde. Chao, chicos.